Gustavo Grocopatel, bienvenido a Soul Radio. Un gusto estar aquí contigo. Rogelio Fogante, Víctor Trucco. Sí. ¿Por qué no son más famosos en la Argentina? Y bueno, buena pregunta. En el campo sí son famosos, pero en la Argentina, justamente ayer hablaba con mi hijo porque me preguntaba de películas sobre próceres y digo, bueno, hay que hacer una sobre Víctor Trucco. No lo sé, yo creo que hay varias hipótesis. Hay una que nos cuesta reconocer. Me parece que no es un... Hay algunas cosas, viste, de reconocimiento, es el premio Conex, pero nos cuesta reconocer como sociedad. En otros lugares hay como una actitud, digamos, de reconocimiento al otro mucho más fuerte. No, encima creo que estamos muy obsesionados nosotros como país. Sí reconocemos a los políticos, los atletas, los artistas, pero el Sí. resto de la sociedad civil como pasa muy desapercibido. No hay un foco ahí, que otros países sí lo miran, ¿viste? Sí, cuesta. Pero son dos personas que merecerían tener un nivel de reconocimiento alto, de primera línea. Contá 2 minutos de cada uno. Rogelio Fogante, ingeniero agrónomo, trabajaba en el INTA. Él se vinculó con el que fue premio Nobel, Norman Borlaug, el autor de la Revolución Verde. Lo trajo a Argentina y desarrolló trigos enorme, buena genética, pero su principal aporte fue la siembra directa. Él es uno de los tipos que desarrolló la siembra directa, que es un cambio enorme en la agricultura. Antes uno gestionaba el deterioro de los suelos. A partir de la siembra directa gestiona la mejora de los suelos. Entonces se puede hacer agricultura permanentemente, no hay deterioro de los suelos, no hay erosión, en fin, una serie de ventajas enormes. Además, Rogelio era una persona sumamente inteligente, ingeniero agrónomo, que contribuyó a desarrollar todo un paquete tecnológico de variedades de sojas y demás que le dieron liderazgo a Argentina durante muchos años. Víctor es un líder luminoso. Él fue el creador del primer presidente de la Asociación Argentina de Siembra Directa, un hombre de una generosidad, de una visión, de un nivel de, digamos, de integración al mundo y demás. Hacía que todo alrededor de él floreciera. Era muy bueno en los discursos, realmente los discursos de él emocionaban. A mí no he logrado que ningún líder político me emocione de esa manera. Y llevó adelante una organización que transformó la agricultura argentina. Una idea que hay mucho en tu libro, contando las historias de estas personas, a través de la tuya, pero siempre sos como muy generoso para mencionar a mucha gente. Hay un espíritu que para mí es muy de Alberdi en este sentido. Alberdi se quejaba de que nuestras estatuas eran todas de políticos y de militares, y él decía, hay que hacerle una estatua a William Wheelwright, viste que había sido un gringo que hizo trenes y ta, ta, ta. Y por eso te preguntaba lo antes, porque para mí falta reconocer a estas personas, ¿entendés? Y hay un espíritu de eso, de alberdiano, en el que sentido que un país es grande, un poco por cómo se organiza la política y el Estado, etcétera, pero también por lo que hace la sociedad civil, ¿no? Totalmente. Y te agrego algo. Durante años yo fui miembro del directorio de Endeavor y siempre les proponía hacer un monumento al fracasado. Porque yo le decía, vos pones casos de éxito que enseñan, inspiran, pero el fracaso también inspira. Y capaz que más, pues te enseña qué es lo que no hay que hacer. Sí, me parece que esos símbolos no están debidamente desarrollados en la sociedad. No lo vi en el libro, pero la contratapa dice, el agro argentino como síntesis de lo mejor del país. ¿Qué querés decir con eso? Eso la contratapa no la escribí yo. Y me cuesta hacer, me parece, como autobombo, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene algo. El agro argentino es una sociedad, un sector, digamos, de la Argentina que piensa en la productividad, que piensa en la integración al mundo, que piensa en determinados valores que son, digamos, buenos, no sé, la familia, el arraigo, el
estar en el lugar, la protección de los recursos naturales, porque el productor vive de la utilización de la tierra y está interesado en mantenerla, Y del agua. y del agua. Es una parte que muestra que se puede. El capitalismo ha sido exitoso en el campo, definitivamente. Yo creo que mucha gente básicamente de izquierda nos atacó porque somos un ejemplo no deseado. Es el éxito del capitalismo. Sí, incluso la historia de esta segunda revolución de las Pampas, que tampoco es una expresión que usás, a pesar que es más o menos popular. Sí, porque, no sé, es una forma de segmentar que no la tengo, la reconozco, Sí. entiendo de qué se trata, pero se podría hablar de tercera, cuarta, y en Claro. realidad son sucesivos transformaciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, con la etiqueta que le pongamos, Mm. viendo la época, es un poco un cuento de hadas libertario, en el sentido de que se hizo contra la indiferencia del Estado o incluso a veces contra la hostilidad del Estado. Totalmente. Mira, cuando yo me recibí de ingeniero agrónomo, y volviendo al tema que hablamos antes, la discusión era las tierras improductivas, los grandes terratenientes, hay que hacer una reforma agraria, hay que desalambrar para que los productores copen eso y empiece la productividad y demás. Todo eso lo logramos. Digamos, desalambramos porque empezamos a hacer agricultura, la agricultura fue más productiva, los campos se llenaron de producción, de eficiencia y demás. Por eso el único discurso que quedó para criticarnos es de que éramos un capitalismo exitoso. No, y además, digo, con los transgénicos, el glifosato, todo eso, ha habido una campaña Sí. mucho más larga, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, los transgénicos deben haber sido los productos más analizados y más probados en la historia de la alimentación de la humanidad y no se encontró ningún problema. Lo mismo con el glifosato, ¿no? Hay problemas denunciados, pero son trabajos científicos que también han sido denunciados por tipo manipulación. Tu libro cuenta la historia de un tipo que empieza como muy pegado a la tierra, de hecho a los suelos, ahora es un especialista en suelos, y termina con un tipo que es un experto en finanzas, en innovación, en tecnología. Esa es tu historia, pero también un poco la historia del campo argentino de estas décadas. Sí, y creo yo que es la historia también de lo que ha sido el cambio en el trabajo en los últimos 40 años. Yo estuve ahí navegando en estos 40 años en aguas turbulentas y transformaciones terribles. O sea, no había celular cuando yo arranqué. Entonces, todos esos cambios requirieron adaptaciones sucesivas. Y también es un debate sobre cómo tiene que ser la formación. Si uno estudia ciencia política, filosofía, agronomía o contador y termina haciendo el mismo trabajo con, digamos, aprendizajes sucesivos en la medida que la demanda te lo va pidiendo, ¿no? Entonces, hoy arranca con una carrera, pero después sigue abordando temas que por ahí se tiene que ir preparando en el camino. Hay algo en tu historia que Luciana Vázquez, que hace las conversaciones con vos en el libro, ella llama 2 o 3 veces la uberización del campo. Vos nunca Sí. te haces mucho cargo de esa No, etiqueta, no es correcta, además. pero sí es algo de, digo, trabajar en el agro, sembrar un montón de hectáreas, pero sin tener campo y sin tener experiencia, o Sí. sea, y tercerizando mucho. Eso es otra cosa, que no es uberización, pero sí. Lo que nosotros eh, mostramos es que para producir no hace falta tener la propiedad de los factores de la producción. Que vos podés producir sin tierra, podés producir sin el trabajo, tercerizándolo, Sin máquinas. sin la máquina, sin el capital, porque te lo prestan. Sí. Eso fue una evolución conceptual novedosa. O sea, solamente tenía en la cabeza, no sé, las ideas. Exactamente, lo único era el conocimiento, la capacidad de gestión, de articulación y demás. Esa es una idea bastante nueva y esa es la idea por la cual escribieron, no sé, como 8 casos de estudio de los globos. El estudio de los globos no tiene que ver mucho con la agricultura en sí mismo, porque hubo gente que lo hizo inclusive mejor que nosotros. Tuvo que ver con esta idea y cómo se desarrolló hasta los límites, hasta la frontera, ¿no? En distintos países, con distintas culturas, y eso ha sido un aporte importante.
En los últimos 25 años, salvo excepciones y pequeñas, ha habido en Argentina retenciones altísimas a la exportación de granos. ¿Qué responsabilidad tiene el campo como sector en que eso haya ocurrido? Uno podría decir la responsabilidad de no haber explicado bien, pero se ha explicado. Se ha explicado y no se ha escuchado, no se ha entendido, no se ha querido hacer por distintas cosas, con distintas motivaciones. Algunos que no entendían bien, otros que soslayaban el potencial del campo y otros por intereses, ¿no? Para sacarle dinero a un sector para aplicarlos a otros. Por distintos motivos eso no se logró. Ahora tenemos un gobierno que teóricamente parecía que estaba enterado de este tema, dice que está consciente del problema, pero todavía no lo resolvió. Y tampoco es que yo soy un fundamentalista antirretenciones, el libro lo cuenta en varias oportunidades. Yo creo que las retenciones son un instrumento en su dosis y oportunamente, ¿no? Bueno, pero propones retenciones del 3%, no del 30%. No, obvio, sí, retenciones pequeñas que son un diferencial arancelario para estimular la industrialización. 2008, crisis del campo. Vos ya eras, si recuerdo bien, comillas, el rey de la soja. Digo, ¿qué recordás de esa época, del yuyito de Cristina, de las marchas del campo a la ciudad, de la mesa de enlace, los cortes de ruta? Lo primero que recuerdo fue que se anunciaron las retenciones móviles a la tarde y yo a la noche cenaba con un economista muy importante que me explicaba el porqué, la ventaja de las retenciones móviles y yo digo, esto es un desastre y va a terminar mal. Y lamentablemente así pasó. O sea, recuerdo esa imagen de tratar de racionalizar algo que era irracional de fondo, ¿no? Mirá, yo estaba en una situación complicada porque yo tenía mucha exposición pública, la gente me pedía que hable, que dé mi opinión, y yo en ese momento pensé que salir yo a opinar de este tema era como poner nuevamente mi cara a la lucha contra el gobierno. Y esperé unos 15 días, 20 días, y realmente lo que se dio fue que la lucha era de todos, no solamente los productores inclusive. En los pueblos, en la ruta, estaban movilizadas gente que no eran productores, pero que entendían que era un ataque a la vida en el interior. Después empecé a tener algún tipo de posicionamiento más público, pero tranquilo, ¿no? O sea, no era una pelea que yo tenía que liderar. Pero ahí la gente de los grupos de Apresido, de CREA, todas las redes que vos tenías armadas, tus clientes, ¿notabas que había algo muy fuerte que iba a ser imposible de parar? Sí, 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 es más, lo dije varias veces y alguna vez públicamente, si Cobos desempata para el otro lado, iba a haber una rebelión fiscal muy fuerte y no sé, el destino de Argentina podría haber cambiado, ¿no? Una especie de desintegración. Bueno, hubieron otras rebeliones fiscales en la historia que produjeron cambios enormes en la política. Sí, claro. Incluso la Revolución Francesa no se sabe Sí, mucho, pero fue una rebelión fiscal, sí, sí. que empezó por la burguesía que no quería pagar aventuras militares. Exacto. ¿Y qué crees que no entendió en 2008 aquel gobierno sobre la sociología del campo? No entendía nada. Y lo sé porque una vez me llamó Debido y me dijo, no entiendo nada, ¿contra quién estamos peleando? Porque ellos pensaban que peleaban contra alguien como yo. Y yo le digo, ustedes no entienden que está peleando contra una forma de vida, que está cansada de que le saquen guita, que es el interior. Ellos no entendían nada, no sabían qué era la rural, a quién representaba, CREA, PRESI, los autoconvocados era una cosa para ellos. No entendieron el campo. Creo que no sé si lo siguen entendiendo. Claro, ellos en esa época tenían más. Digo, Guillermo Moreno quería presionar a los supermercados y llamaba a 5 tipos e Bueno, eso sí, intentaba arreglarlo. él siempre decía, es más fácil arreglar con 5 que con 100.000, ¿no? Claro. En el libro decís, felizmente esto está cambiando, como cierto prejuicio de una parte de la política, de la sociedad o del periodismo con respecto al campo. Sí, ¿En qué lo ves? bien. Te felicito, leíste muy bien el libro. No es común.
Te pongo dentro de mis mejores amigos. No, yo veo que hay en el sector académico, por ejemplo, una reflexión sobre este tema del campo y de esta forma de estructurar o segmentar la economía, primario, secundario, terciario, una mirada, si querés, más sistémica, eso en el sector académico. En la política lo mismo, o sea, vos hablas con los políticos, entienden que, que el campo es más que el productor, que el campo es un ecosistema que incluye a la industria automotriz, a los camiones, a los proveedores de servicios, eso está mucho más claro. Creo que la sociedad también, antes de la 125, la sociedad pensaba en el campo como la sociedad rural. Después de la 125, yo creo que mucha gente se dio cuenta que el campo era un lugar moderno, de emprendedores, jóvenes, este, que les importaba la producción, el trabajo, el esfuerzo. Yo creo que eso fue cambiando positivamente. Y eso a pesar de que los sectores del campo no es que han logrado como unificar una estrategia de posicionamiento, de comunicación, que es difícil de hacer, ¿no? Porque son Sí, grupos muy distintos. A veces se les reclamaba eso. ¿Por qué no hacen más comunicación a la sociedad? sí. No la hicieron bien, no la hacen bien, no porque tengan algo. Es decir, mira, es como pedirle a los empresarios que tengan un debate público sobre filosofía, política y no sé qué. No estamos preparados para eso. Estamos preparados para temas operativos, resolver cosas, alguno un poquito más en estrategia, pero de su negocio, no de la sociedad como un todo. Y la gente de campo menos, la gente de campo es alguien muy autorreferenciado, muy solo en su, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? La propia naturaleza del trabajo te tiende a aislar. Hay muchos trabajos de sociología del campo y que hablan de ese tema, de la soledad del tipo de campo. Por eso el tipo de campo parece menos solidario. No es que sea menos solidario, es que no tiene la habitualidad ni el contacto, ni la historia como para hacerlo. Argentina produce unos 120 millones de toneladas de granos. Todo el mundo dice, con las reglas correctas, no sé qué, se podría llevar a 160, 180 millones, 200 millones. ¿En dónde se harían esas millones de Sí, hectáreas? ¿Más rendimiento o hay que correr la frontera agrícola? hay una parte de más rendimiento. La parte más importante es más productividad. Nosotros hoy estamos subutilizando fertilizantes, tecnología y demás por las retenciones son antitecnología. Yo estimo que hay un 30% más de productividad, 40, algunos dicen. Después hay alguna expansión en zonas donde no se hace agricultura que se podrían hacer, sin tocar bosques y nada, simplemente en zonas que son ganaderas, y con eso llegás a un 60-80% más de producción. Eso está, hay trabajos de todo tipo que lo muestran. Sí, igual vos en el libro decís que no te gusta lo que hizo Brasil cortando árboles en el Mato Grosso, o Paraguay, que Misiones es una isla de bosque rodeada de Sí. campo de soja. O sea, no ves soja en Formosa, en Chaco. Sí, sí, yo creo que no. Sería como muy, muy restrictivo al avance de la frontera agrícola sobre zonas de bosques. ¿Por qué? Eh, Primero porque son ecosistemas que hay que proteger, que ya se sabe que hay muchas cuestiones de cambio climático, de impactos y demás. O sea, los servicios ambientales son altos de esa zona. Y después porque no es necesario. Pero no se puede aumentar la producción argentina infinitamente a 300 millones. Se podría, pero no es necesario a nivel mundial. O sea, Ah, el mundo hoy tiene como desafío eh, racionalizar los hábitos alimenticios. O sea, un norteamericano consume 4 veces más energía que un africano, pero el doble que un europeo. Entonces hay que racionalizar. Hay mucho desperdicio de alimentos. Se calcula que el 30% de los alimentos son desperdicios. O sea, hay que mejorar en esos puntos. Y después que la población llega un momento que va a tener un techo y empieza a decrecer, que eso es dentro de poco. Con lo cual, yo no veo que en el futuro se necesite expandir la frontera agrícola. al revés que la energía, ¿no? Porque la energía puede estar la población más o menos equilibrada, pero se encuentran nuevas formas. Estoy pensando en vaca muerta, quiero decir.
Pero la energía no va para ese lado, va para las renovables, ¿no? Va para el Mm. sol, va para el viento, va para hidrógeno. Hay zonas donde debería sí desarrollarse la agricultura, porque son zonas que requieren de agricultura in situ, tipo las sabanas africanas. Las sabanas sí, porque África necesita alimentos producidos en África, pero no muchas más zonas. Estuviste, ¿no? En Ghana. Sí, sí. ¿Y cuáles ahí son los límites para no tener, para tener una agricultura más productiva? Hay límites tecnológicos, si no tienen la tecnología, hay límites culturales, son el vínculo entre una tribu en Ghana y el esfuerzo del trabajo de la tierra es diferente al nuestro. eh, Culturales, tecnológicos, organizacionales, hay estados que todavía no saben cómo hacerlo. Hay cosas curiosas. En Ghana, por ejemplo, cobran impuestos o aranceles a la importación de pollos. Y el pollo es carísimo. Y la gente está subalimentada en proteínas. O sea, no pueden comer pollo porque el mismo gobierno le puso aranceles. Yo le preguntaba al ministro de Agricultura, ¿para qué pusieron así? Y para proteger la industria. ¿Y cuál industria si no hay industria de pollos? O sea, se copian cosas de Europa sin tener ningún tipo de racionalidad. Es como una especie de nuevo colonialismo, ¿no? Europeo, donde les obligan a desarrollar políticas que no les sirven. Te quiero llevar ahora el tema del diálogo, que también aparece mucho en el libro. Sos un gran defensor del diálogo, lo has practicado en tus décadas de carrera, en la industria y fuera de la industria. Yo soy medio escéptico del diálogo. Por ahí me gustaría que hablara más de persuadir más que de dialogar, ¿no? Como si uno tiene las ideas correctas, ¿Y cómo eh, sabes eso? si uno cree que las tiene. Sí, pero aunque uno crea que las tiene, yo creo que estar abierto a cambiar está bueno. Pero te pongo un ejemplo, que das vos. Una discusión que tenés con Pino Solana sobre la hidrovía. Mm, O sea, dialogaste. sí, No pasó nada. sí. Pero ¿quién tiene razón sobre la hidrovía? Yo creo que yo. No, Pino tenía una serie de. Mira, es raro. Gente como Pino muchas veces no le importa si tiene razón o no tiene razón. Pobre Pino, estamos hablando y ya falleció. No le doy derecho a la defensa, pero hablaba para su gente. Yo tengo debates públicos con Pino donde él se pone a criticarme y a criticar cosas que yo hacía delante de 1000 personas que estaban todas con él y todas contra mí. Y en un determinado momento se calentaron tanto que había tipos que estaban dispuestos a pegarme, se ¿Por Dios? levantaban de la. Y él se dio cuenta y empezó a defenderme. O sea, empezó a cambiar. O sea, era un. Me pasa con muchos dirigentes importantes, ¿no? Que les importa más quedar bien con la gente que lo sigue que buscar la verdad. Pero igual yo creo que Pino no creía que la hidrovía fuera importante, que dragar que fuera importante, que el peaje sea barato sea Pero importante. era parte de su idea en la cabeza, su fantasía de que somos colonia y que el mundo busca a través del control de los canales quedarse con las riquezas del país y ese tipo de cosas. Digo, por eso la idea, el approach no tendría que ser, voy a tratar de convencer a este tipo, darle mis argumentos para que él cambie de opinión, en cambio de llegar a mitad de camino y encontrarnos en un punto medio. Nunca pensé en el diálogo como encontrarnos en la mitad de camino. Ok. Este, sí hay gente que vale la pena conversar y hay otras que no, explicarle, ¿no? Yo creo que explicar en algunos casos no tiene sentido porque sí, es cierto, perdés tiempo. No están dispuestos a cambiar. Eh, Mi amigo Truco que broma, decía siempre, es preferible aprender a tener razón, ¿no? Y él lo ejercía y me lo contagió. He venido a la vida para aprender. He armado una empresa que es una organización que enseña para aprender. Eso te permite estar abierto, te permite cambiar a tiempo, te permite, como si, estrategiar.
en un escenario tan turbulento, donde cambian tanto las cosas, poder desarrollar ese tipo de habilidad te da una ventaja sobre el resto. En un momento del libro decís, prefiero salir de la lógica del conflicto. Sí. Y Luciana te dice, ¿pero no es un poco ingenuo eso? Y vos decís, sí, prefiero eso. Sí, sí. Sí, sí. Vos, había un economista, un amigo, Mario Blecher, que decía, el optimismo y el pesimismo te llevan al mismo lugar, pero el optimista la pasa bien. Sí. Este, Pero, por ejemplo, perdón que insista con esto, con los que cortan silo bolsas, por ejemplo, ¿cuál es el diálogo posible? O los que festejan el corte de silo bolsas. es difícil. Sí, es difícil, que eso de las redes, no hay que ir al silobol, de las redes sociales, ¿viste? Me, digamos, por ahí me putean de cosas que no, no tienen nada que ver, o son cosas irrelevantes, o son cosas que no existieron. El libro está lleno de gente con unos nombres espectaculares. El de los silo bolsas, que ahora me lo olvidé, ¿cómo se llamaba? Zacarías Class. Zacarías Sí, Class. sí, sí, un tipo extraordinario. Zacarías Class hacía pañales, se dedicaba a fabricar pañales. Se le ocurrió que tenía el plástico y hacer una bolsa para, en ese momento era materia verde, para que se mantenga verde, y después se usaron para los granos de casualidad en una inundación y después quedó eso, innovación. 70% de la agricultura argentina se almacena en silobella, pero empezamos a vender a todo el mundo. En la India se redujeron las pérdidas por almacenaje por el uso del silobolsa. Era una cosa increíble de los pañales, ¿no? Que además se producen en Tierra del Fuego, Tierra curiosamente. del Fuego. La industria más importante de Tierra del Fuego no es la de armar línea blanca, son los silobolsas. Y seguramente la más competitiva también. Sí, sí, claro. Otro nombre espectacular, ahora no voy a poner el apellido. Solbri. Otto Solberg, Sí. argentino. Otto fue echado del país por el peronismo en esa época, él era antiperonista y se fue la década fines de la década del 50 a Harvard y le dieron un premio que es equivalente al Nobel de Biología, ¿no? Un personaje encantador. Moyano debería hacerle un monumento a las silo bolsas, decís en un momento. Y sí, objetivamente es así, porque el silo bolsa, antes del silo bolsa, todo el transporte de grano se hacía en un periodo de 4 meses. Y había 8 meses donde los camiones estaban parados, se querían matar, no tenían trabajo, los precios bajaban. El silo bolsa genera un flujo logístico de granos hacia los puertos muy parejo durante todo el año. Entonces eso mejoró las condiciones de vida de los camioneros. ¿Por qué crees que Juan Grabois es parte de la solución y no parte del problema? Sí, yo creo que el tema de la economía popular, dijo Juan Grabois como decir McDonald's, pero la economía popular es un problema que hay. O sea, el tema de la gente que se queda sin trabajo y no tiene ningún tipo de protección, es un problema que Pero que crece. tiene emprendimientos informales, eso es la economía popular. Claro, tiene emprendimientos informales y al ser, es decir, la gente de la economía popular no tiene ningún derecho adquirido, entonces no defiende algo, como si lo hacen los que están agremiados. Tienen algo para defender, no importa si es malo o bueno. Mm. La economía popular no. Los tipos están para cambiar. Es un sector que puede innovar mucho más rápido que los agremiados. ¿Y cómo entra Juan Grabois ahí? Bueno, es un líder. Es un líder importante, es una persona preparada. eh, ha armado en el MTE un grupo de gente joven, profesional, que son muy buenos en lo que hacen. Pero Tiene él un problema de falta de enmarcar sus ideas dentro del siglo XXI, con un diagnóstico del siglo XXI, y eso es su propio problema, ¿no? Es que no logra entender qué pasa en el siglo XXI y no logra liderar a su gente hacia una transformación profunda, pero del siglo XXI. sí, yo seguí de cerca el tema de la economía popular cuando estábamos en el gobierno y me interesaba y reconocí el diagnóstico de hay algo que no se va a formalizar nunca como se formalizaba antes, esto necesita, O no, capaz que sí. en el sentido de cómo era antes, quiero decir, necesita un tratamiento especial. A mí me parecía valiosa
etiqueta de economía popular si llevaba hacia algún tipo de formalización. O sea, Total. entrar al sistema de alguna manera. Total. ¿Grabois ve eso? No, Grabois piensa que hay un problema en el capitalismo que ha generado esto y que no hay vuelta atrás, que es algo que vino para quedarse, esa marginalidad va a seguir quedándose y hay que de alguna manera compensarla. Yo no creo eso y espero que en algún momento convencerlo a Juan de que, de que no piense. Yo creo que la economía popular es una forma de volver a que la gente vuelva a formalizarse en nuevos trabajos del siglo XXI. Es decir, ayer tuvimos una reunión sobre inteligencia artificial aplicada. Bueno, no sé, viste, si fueras que estás en un call center, estás en problemas, viste, no va a haber trabajo en el call center. Pero si vas a trabajar en el cuidado de mayores y adultos, y ahí hay un mundo nuevo que se viene, que es enorme. La demanda esa va a crecer y tenemos que formar, profesionalizar gente, utilizar inteligencia artificial para que los cuidados sean mejores en tiempo y forma. Entonces, a mí me parece que hay una forma de reinsertar a la gente en eso. Y hay otros trabajos también que seguramente van a generar reinserción de esa gente que quedó fuera del sistema. No, me hace gracia porque me hizo gracia un momento que decís, yo soy muy schumpeteriano, Sí, que es un poco, la izquierda es anti-schumpeteriano, o sea, vos le decís, la destrucción creativa es un paso necesario, sí, incluso positivo en la economía, sí, sí. y por ahí una persona de izquierda o una persona nacionalista y peronista diría, no, no, cualquier destrucción es mala, tenemos que ir Sí. construyendo sobre lo que está sin Yo romper nada. ahora lo trato de explicar distinto para darle digamos, entrar por otro lado. Digo que en la India los tres dioses hay uno que destruye, hay uno que construye y hay otro que mantiene. O sea que esto no es algo nuevo. Si vos no destruís algo, es más difícil construir. Por eso no estoy en contra de la motosierra. Sí me parece un problema que haya motosierra y al lado no haya ladrillo, ¿viste? Alguien que esté construyendo algo que reemplace eso que destruye la motosierra. ¿Cuántas veces en tu vida hiciste la Ruta 5 entre Buenos Aires y Carlos Casares? No sé, hay que multiplicar 1, 2, 3 veces por semana de toda mi vida. Por 40 años, Sí, digamos como 2000. sí. No, más, mucho Sí, más. sí, sí. Sí. Te hago esta pregunta entonces. ¿Cómo llamo el pueblo que está entre Alberti y Bragado? Mechita. Correcto. ¿Por qué? No, no, era un quiz. Pequeño quiz. Mechita que además es muy importante. Mechita era la estación de ferrocarriles de mantenimiento. Ahí contribuimos a armar un museo muy lindo. Hay un Mira, museo muy lindo de arte plástica. Los Grobo, la empresa que creaste y que vendiste en 2016, ahora está en problemas. Defaultió pago, se duda sobre su futuro. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, te duele, ¿no? Que es una empresa que vos creaste, hiciste ladrillo por ladrillo. La gente que trabaja ahí, casi toda fue gente que empezó a trabajar conmigo y que, bueno, tiene los problemas. Si fuera otra empresa, yo diría, mira, son cosas propias del capitalismo que busca de alguna manera destruir para construir, ¿no? O sea, son mecanismos de ajustes que hay, que son por ahí necesarios en las empresas para que tengan vida más sólida, más fuerte y demás. Este caso es una empresa que tiene mi apellido, fue fundada por mí, me genera como un dolor, pero creo que va a salir adelante. Creo fundamentalmente que lo que más me importa a mí es cumplir con los productores, los proveedores, de que no se les deba dinero, ¿no? El dolor obviamente se causó, y eso no se puede reparar totalmente, pero por lo menos económicamente que esté reparado. Em, Hay una hipótesis sobre, porque no es la única empresa de la agroindustria que ha estado en problemas en estos meses, que el fin del cepo y de la brecha cambiaria, como que había acostumbrado a muchas empresas a vivir, clásico de la Argentina, ¿no? A poder vivir con inflación y con cepo, y que ahora baja la marea de la inflación y eso complicó a mucha gente, ¿no? ¿Te parece? No, no es el caso de los Grow, entiendo yo, y tampoco es el caso de otras empresas. El problema es que los servicios de la deuda son muy altos en Argentina. Desde hace mucho tiempo,
la falta de mercado de capitales, el riesgo país y todo lo que sabemos. Entonces, los intereses de la deuda en Argentina son 4 veces mayores que en Uruguay. Sí. Y entonces no podés pagar deuda, no podés pagar el capital y no podés pagar los intereses. Te vas endeudando cada vez más hasta un determinado momento donde tenés que o venderla o traer un socio o capitalizar. Y eso es lo que por ahí los socios quieren y pueden hacer y otros que no. En el caso de los Globo hay una decisión de capitalizar la compañía, llegó tarde, si no se pudo capitalizar y fueron un tema de 3, 4 meses. Fue una cosa tonta cuando lo veamos en perspectiva histórica. Pero bueno, es eso, no es una jugada contra el dólar y eso como se estuvieron tratando de decir, y no es algo que está engendrado por Milei, sino que es algo que viene engendrado por años, años y años de esta locura del endeudamiento y las tasas de interés que pagamos. Otra cosa que decís que es muy anti el retrato tradicional del mundo empresario argentino es que te parece bien que las empresas crezcan, que las empresas familiares se tienen que vender, que es bueno eso, incluso con capitales extranjeros, todo eso es muy bueno. Me sorprende porque no es para nada, o por lo menos el discurso habitual durante mucho tiempo en Argentina, ¿no? Mira, yo soy un defensor de la libertad. No sé si soy libertario, creo que no, pero sí de la libertad. O sea, no libertario porque yo creo en el Estado, ¿no? Creo que el Estado es algo muy útil. Obviamente que hay que revisar todo lo que se hizo y hacerle reformas profundas, pero... y la libertad en las familias tiene que ver con que cada hijo, cada nieto haga lo que quiera, con total libertad y sin tipo de condicionamientos. Y en las empresas familiares, concretamente en la mía, cada una de mis hermanas nos llevamos muy bien, fuimos socios extraordinarios. Podríamos haber sido socios durante muchos años más, pero la realidad es que nuestros hijos, nietos, primos y demás tenían cada uno su propia impronta y demás. O sea, mis hijos, ninguno se dedica al campo, por ejemplo, dedican a otra cosa. Entonces hay que generar la plataforma, la estructura para que esa libertad ocurra. Y eso era tratar de que las familias salgan de la operación de la empresa y después salgan de la propiedad de la empresa y tengan los recursos que venían de la venta de la empresa para armar sus propios proyectos. Entonces me dice, bueno, che, los Globo no existe más. Bueno, no, sí, es probable que exista, pero si no existe, sigue existiendo en cada una de mis hermanas que tienen sus empresas, empleados de los Globo que armaron sus propias empresas. Es como que los Globo generaron una serie de hongos multiplicando esa idea de empresa, ¿no? Eso no se sabe si es éxito o fracaso, pero yo tengo esa mirada de esa dinámica de la empresa familiar, ¿no? Es cierto que mis hermanas crearon nuevas empresas que son familiares. O sea, no es el fin de la empresa familiar, es otra familia. O sea, no hay que condicionar que la empresa le ponga un cepo a una familia cuando en realidad podrían generarse numerosas familias. No sé si soy claro. Sí, por lo que entiendo, coincidís bastante con el diagnóstico macroeconómico que hizo el gobierno. Te pregunto, ¿en cuánto estás de acuerdo con el rumbo económico del plan económico y las herramientas que se están usando? Lo que he encontrado para describir es como que hubieron décadas de acumulación de errores, de capas absurdas, ¿no? Y de errores, y que Milei es el resultado de todo eso y viene a hacerle un service a la Argentina. Viene a cambiar, a corregir, a desregular, crear las leyes adecuadas para este tiempo y demás. Y en ese sentido yo creo que todos tendríamos que apoyar a Milei. Fundamentalmente la clase política, que Milei le ahorra el trabajo de hacer el service. Entonces, más allá de las especulaciones, de las elecciones, de que quiere cada uno, en el fondo todos tenemos que apoyarlo. Eso, punto uno. Punto dos, yo creo que hay cosas que Milei está retrasándose, que tiene que ver con qué es lo que viene después. Es decir, ¿qué propuesta tenemos para la cultura? ¿Qué propuesta tenemos para la educación, para la salud?
en fin. El Y dios, el eso, dios constructor todavía no el está. 10 constructor no está. Y es peligroso porque la nada puede generar que el caos continúe. El dios constructor no está, pero no está en Milei y no está en la oposición. O sea, la oposición no tiene una conversación sobre el dios creador. Con lo cual es un problema del sistema. El sistema político sigue discutiendo todavía en términos de elección, de poder, de repartija, de quién se queda, quién no se queda. Estamos barajando, dando de vuelta, pero no del dios constructor. Eso me preocupa que nadie levante el tema, ¿no? Y lo demás, el tipo de construcción política de Milei, su manera de relacionarse con la oposición, con los periodistas. No, no es mi estilo. No es mi estilo y no. Yo creo al revés. Yo justamente decía, yo soy un tipo de la conversación, de la construcción, no necesariamente de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. O sea, duro con las ideas, blando con las personas. Un productor que compra semillas un año a Monsanto y el año siguiente siembra sus propias semillas derivadas de las anteriores. ¿Está robando? Si no paga los derechos, sí, está robando. Esto- Nosotros, bueno, lo he dicho muchas veces, nosotros los productores vivimos afanándole a Monsanto y a otras empresas al no pagar regalías. sí, en un momento dijiste, en el libro decís, Monsanto ha subsidiado el campo argentino muchos años. Es así. Sí, y también he explicado que nuestro problema no era Monsanto, sino no tener muchos Monsantos. Cosa que me llevó el odio de todo el progresismo. No, es raro porque para el progresismo Monsanto es un villano, claramente, ¿no? Claro, claro. Y yo decía que el problema era que teníamos que tener varios Monsanto. Sí, es así, eso no se ha podido resolver todavía, eso es algo pendiente. ¿Hace falta una ley? Sí, hace falta una ley, sí, porque lo que se ha tratado es de alguna manera tapar con algunas medidas ese tema y no hay una ley que ordene racionalmente el problema. Esa ley está en debate hace años. Y está en debate hace años. ¿Y qué es lo que falta? Hay gente que dice, no, es una ley pro Monsanto, no la vamos a hacer. Bueno, todos creen que sin ley ganan. Ah. Los semilleros han implementado un sistema ahora que les está yendo bastante bien y dicen, ¿para qué lo vamos a mover si no estamos recaudando? Los productores tienen la ilusión de que no pagan, pero pagan. Y entonces así es difícil. ¿Existe un diferencial entre la exportación de soja y de harina de soja o aceite Sí. de soja? Creo que ahora es de 2 puntos. Los productores odian eso, dicen que es un subsidio a los exportadores. No sé si los productores odian eso. Ah, Mira, el diferencial era es muy polémico. yo estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo del día 1, porque me parecía racional construir una industria propia, me parecía bueno. Pero después de tantos años y de tanta data concreta que tenemos, no solamente estoy convencido, sino que tengo números para mostrar que esa medida no perjudicó a los productores, sino que los benefició. Porque la industria local paga más que la exportación. Entonces, todo ese dinero que teóricamente se le saca al productor, le vuelve en mayor precio de su producto. No es lo mismo para Argentina vender soja a China que vender harina y aceite a 100 destinos diferentes. Y eso mismo yo creo que hay que repetirlo en maíz y en trigo. En maíz para producir pollo, cerdos, lácteos y demás, y en trigo para fortalecer la industria harinera. Lo decir los de los 100 destinos porque los productos tienen más mercados. Claro. Las hojas van principalmente a China, pero si haces harina o aceite o algún otro derivado, puedes vendérselo a muchos otros países. Sí, señor. ¿Qué futuro le ves a la carne sintética? No sé, yo seguí el tema de hace 6, 7 años. Yo participo en una organización que se llama PAPSA, que organiza Harvard. Es como un lugar de discusión de los temas de frontera. Y un año fue, me recuerdo, un flaco diciendo que tenía carne sintética. Y yo dije, está loco. Bueno, segundo año fueron 3 tipos. Y al tercer año fueron 50 tipos para que había fondos de, qué sé yo, poniendo guita en la carne sintética, con lo cual creció enormemente. Ahora hay como una especie de parate en eso.
Yo creo que eso va a tener mucho que ver con el consumidor, con algunas formas de consumo, del veganismo, del abaratamiento de la producción de ese tipo de carne. Pero no tengo una opinión definida sobre hacia dónde va a ir eso, ¿no? No es No, no como la sé. inteligencia Sí, artificial que te decís, claro. no, eso es una bomba y va No, en para cualquier caso lo ves como un complemento, no una revolución que No, reemplazará nada. exactamente, va a ser un complemento. ¿Por qué no anduvo el biodiesel? No, sí anduvo el biodiesel. Para que te des una idea, la soja, el 20% es aceite. Se hace un subproducto. Y si no hubiese biodiesel, ese aceite prácticamente hay que regalarlo, porque nadie lo quiere. Entonces, sirvió para usar parte de este subproducto de la soja. Y el biodiesel y el etanol son alternativas de colocación de productos que me parece que tienen algunas ventajas desde el punto de vista ambiental, pero también tiene ventajas sistémicas sobre el sistema productivo. Cuando vos producís etanol, la mitad se va como alcohol y la mitad queda como grano para suplementar animales. Es decir, que si vos haces etanol, estás creando más oferta de alimento para animales, barata, para engordar animales en origen, no sé, en lugares en Salta, en Tucumán, lugares alejados del Chaco. Sería fantástico para transformar los granos en carnes y en productos más elaborados. Y lo mismo el aceite de soja. Durante algunos años crecieron las aceiteras pequeñas y demás que tenían problemas de escala, pero yo no creo que haya sido un fracaso, me parece que bien. No, me No, pareció que en un momento parecía la revolución energética. no, eso es un error. Considerar que iba a ser una revolución energética, sí, pero un complemento no, y está bien y sirve. ¿Está bien que la nafta tenga que tener un porcentaje de biodiesel? Bueno, eso es una política que para estimular la producción de biodiesel y etanol. Que sí, me parece que sí. La hace un poco más cara, ¿no? Sí, pero creo que no. No tengo los números. Cambio climático. Me preocupa. ¿Pero pensás que la solución vendrá más por la tecnología o por la política? No, yo creo que las dos cosas. Hay tecnología ya para reducir el impacto, pero la política es lo que incentiva, motiva, regula, va una cosa con la otra. Eh, no sabemos muy bien en qué va a pasar. Bueno, lo que estamos sufriendo ahora es que es un clima menos regular. Hay gente que dice que también antes había periodos, o sea, no se sabe muy bien eso. No sabemos muy bien a dónde vamos y hay que estar preparados. ¿Pero qué La tan gente, preocupado estás? no, súper preocupado. Como es un factor de incertidumbre enorme, que como cualquier factor de incertidumbre, más porque no lo puedes manejar. No, sobre todo en el campo. Si empieza a haber una combinación de inundaciones y sequías. Bueno, así es, así es. Tenemos una sección que se llama sobrevalorado, subvalorado en este programa. Yo te voy a dar 4 nombres de cosas y vos me decir si te parecen que están sobrevaloradas o subvaloradas. Buenísimo. El primero es Paraguay. Qué momento. Paraguay para mí está subvalorado. ¿En qué sentido? Bueno, es un país que se retrasó, que no arrancó, pero ahora empezó a arrancar, a producir, a reducir la pobreza, aumentar el PBI, atraer inversiones. Me parece que ahí todavía queda un largo camino de desarrollo importante. ¿El agro tuvo bastante que ver en ese proceso? Sí, total. El principal responsable. ¿Son muchos argentinos los inversores o no necesariamente? No necesariamente. Primero hubieron brasileños, em, después aparecieron algunos argentinos, algunos uruguayos, muy poco, pero básicamente brasileño. Jaureche. Lo que pasa que la respuesta es complicada. Yo tengo cierta admiración por estos tipos que creaban pensamiento y demás, no por lo que decían, sino por el poner el pensamiento. Yo creo que está sobrevalorado en el sentido de que hay mucha gente que sigue pensando como Jaureche. A mí mi hijo tiene amigos peronistas, encantadores, pero que se dicen ellos mismos influenciados por Jaureche.
¿cómo se puede estar ahora influenciado por Jauretche? ¿No? No lo sé, ¿entendés? O sea, no me cabe, con todo el respeto y cariño, vuelvo a decir que tengo por un tipo tan fuerte de ideas y desarrollo pero hoy no. Ya lo mencionaste, pero me gustaría que te explayes un poco más. Norman Borlaug. No, Herman Barr es un genio. Es un genio el tipo. Y está subvalorado, no es lo suficientemente reconocido. Bueno, le dieron un premio Nobel, ¿no? No sé qué más le podés dar. Pero resolvió el problema del hambre. O sea, hasta Norman Borlaug, si vos mirás las muertes por hambre en el mundo anualmente, yo tenía un gráfico de eso, hasta la Revolución Verde había enorme cantidad de gente, millones de personas que se morían de hambre. La Revolución Verde prácticamente no hay más. El problema no es el hambre, por ahí es un tema de desequilibrio, de alguna cosa. ¿Cuál es Norman el secreto de Borlaug, la Revolución Verde? Que fue en los años 60, 70. muy interesante la historia, porque los agricultores de la India, que era deficitaria en trigo y en alimentos, pedían fertilizantes al gobierno. Hicieron muchas manifestaciones, algunas crueles, para pedir fertilizantes, subsidios de fertilizantes, que le regalen para aumentar la producción. Cuando empezaron a usar fertilizantes, los trigos que había no estaban preparados para recibir tanta nutrición y se volcaban. Norman Borlaug lo que hizo en el CIMIT en México, en un centro que había, digamos, de mejoramiento genético, es encontrar variedades enanas de trigo que podían recibir muchos fertilizantes sin volcarse. Entonces aumentó la productividad, no sé, de 1.000 kilos por hectárea a 3.000 kilos por hectárea. Y eso causó una revolución productiva que logró que la India sea autosuficiente y empiece a exportar trigo a Pakistán, a Camboya y a todo lugar. Entonces resolvió el problema del hambre hasta hoy. Felipe Solá. Está subvalorado. ¿Por qué? Es amigo mío, Felipe, así que tengo que decirlo. No, fue un gran ministro, un tipo muy calificado. Yo tenía mi amigo, un sociólogo, Manuel Mora y Araujo, decía Subvalorado. decía Morero. que estaba subvalorado, pero que él decía, si hubiese un test para hacerle a los políticos, el que ganaría por lejos de todos los políticos de Argentina es Felipe Solá. Mirá. Pues un tipo culto, un tipo formado. Es como todo gallego medio renegado y eso le va en contra, pero le tengo gran aprecio. Algo que me gusta mucho del libro es cuando hablas de la confianza o el capital social como un activo del campo argentino. Sí, ¿Es algo que también podrías aplicar a la Argentina en más general? sí, claro, sí. Sí, pero digamos, hay un tipo que Stefano Samagni, yo lo nombro ahí, que es un italiano, un filósofo que durante muchos años asesoró, creo que vive y asesoró a Francisco también en temas de capital social. Él decía lo siguiente, el capital social tiene como un estadio inicial que es la confianza. Confianza es esto, ¿no? De capacidad de conectarte empáticamente y demás. Sí, o hacer un acuerdo con un apretón de manos. Estoy de acuerdo con el apretón de mano. Ahora, ¿eso solo sirve? No. También sirve porque eso puede suceder dentro de sectores que son como islas, ¿no? Dentro de los productores sí, dentro de los sindicalistas, pero entre sindicalistas y productores eso no existe. Eso no sirve para construir una sociedad. Tiene que haber lo que decía bridging, ¿no? O sea, puentes entre las islas. O sea, es confianza, pero tendiéndole la mano a otros sectores. Y decía, y aún eso no es suficiente. Realmente el capital social existe cuando uno empieza a ser junto con otro. Si los sindicalistas y los empresarios empezamos a hacer algo juntos, un proyecto juntos, o la economía popular empieza a hacer algo junto con los empresarios, ahí es donde el capital social expresa todo lo mejor. Yo creo mucho en eso. Hay una anécdota muy buena de cuando te vino a visitar un productor ucraniano que manejaba, no sé, como 50.000 hectáreas en Ucrania, y él veía que vos no controlabas mucho, y él tenía que poner un guardia de seguridad en cada camión. Increíble. Ese es el ejemplo de cómo el capital social te agrega competitividad. Este tipo hacía 30.000 hectáreas en Ucrania y nosotros le contamos, yo hice un viaje a Ucrania con Rogelio Fogante, y yo le contaba que yo en ese momento sembraba 70.000 hectáreas
pero que no, todo era de palabra y con un papel. Y el tipo no pudo creer y al mes siguiente vino a ver acá cómo era. Entonces miraba y decía, pero ¿cómo? Yo atrás de un camión tengo que mandar a un patrullero, porque o me lo roban o desaparece o, sí. Eso es algo bueno en la Argentina. Yo creo que se aplica un poco en la vida cotidiana en general. Tenemos fama de desconfiados y todo, Sí, pero si uno compara con otros países, sí. En el campo y en muchos lugares también, pero en el campo es increíble. Inclusive cuando hay un problema, existe la cámara arbitral, que es una instancia prejudicial, ¿no? En la bolsa de cereales, y yo tengo una discusión con vos, en lugar de hacerte un juicio, vos a mí o yo a vos, vamos a la cámara y la cámara determina, bueno, cuando la cámara dice acá el responsable es fulano y te obliga a pagar, nadie discute y no llegaste a ningún tipo de juicio y lo resolviste en un mes. escúchame, desde que no sos más empresario, operativo, quiero decir, llevas haciendo qué? ¿Cómo te definís ahora? Me parece que sos como un polinizador de ideas, una especie de también intelectual a tu manera. ¿Qué es lo que te interesa o cómo te definís lo que querés hacer? Un punto de interés es la música. Me dedico bastante a la música. En este momento, en septiembre doy un concierto acá en Buenos Aires. El año pasado grabé un disco, hice su presentación. O sea, tengo una vida en la música, digamos, con continuidad. Eh, Eso me obliga a estudiar, me obliga a estar con otros. O sea, después hago consultoría internacional. Acabo de hacer una para Catamarca, para la provincia. Me encantaría hacerle a cada provincia una consultoría. Me encantaría hacerle a la Argentina. Así como ayudo a tantos países afuera, poder ayudar a Argentina. O sea, esa es la parte más ejecutiva, digamos, con la consultoría. Este, Tengo una cierta vinculación con los sectores sociales a través de un programa que se llama Argentina Armónica, de tratar de encontrar la forma de articular estas cosas, la conversación, pero llevarla a hechos concretos. Este, entonces soy un poco de todo. El libro me agrega una parte nueva, que es compartir las ideas, ponerlas afuera y que corran por su camino y entender y a ver a dónde va. Este, Así que Última pregunta. Llevas, creo que 4 o 5 años pasando la mayor parte de tu tiempo en Uruguay. ¿Qué tiene Uruguay que nosotros no tengamos y qué tenemos nosotros que ellos no tienen? Uruguay y Argentina es muy parecido. O sea, diría esta cosa del amigo, del interior, de irte a comer un asado, de una guitarreada, de campeonato de truco. Uruguay tiene una cosa, tiene como las cosas vibran en otra longitud de onda, digamos, mucho más tranquilo. Entonces eso, para alguien de 63 años, está piola. Te da la posibilidad de pensar más, de estar más tiempo con vos. Yo estoy, bueno, lo digo en el libro bastante, estoy mucho pensando en cómo es la mejor utilización del tiempo. No la mejor utilización del capital, como la mejor utilización de la tierra. Todo lo que me haga perder tiempo, trato de descartarlo. Y me quedo con cosas que hagan un uso bueno de mi tiempo. Y Uruguay por suerte, está acá a una hora y es afín a eso. Gustavo Grobocopatel, muchas gracias por venir. A vos, un gusto. Y arriba Seúl.